En otro lado. Y del otro lado nos falta el otro, ¿no es cierto? Entonces el cerebelo ocupa pues la fosa craneana posterior, tiene tres caras, como ustedes han visto, ¿sí? La cara superior, la cara anterior y la cara inferior. Entonces la cara anterior se llama anterior o petrosa, justamente porque está en relación a la porción petrosa de los peñascos, que son estos, ¿no? La cara inferior también se llama suboccipital por su relación con el hueso occipital. Y la cara superior o cara tentorial, que está en relación a la tienda del cerebelo, que es una lámina de dura madre que separa los hemisferios cerebrales con los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entonces tiende dura madre, eso más o menos ya es dura madre que tiende a separar este compartimento que ocupa el cerebelo, ¿no? Entonces ya el cerebelo en conjunto con los hemisferios cerebrales, el cerebelo ocupa pues la parte posterior inferior, ¿no? Y como ven ustedes acá, esto corresponde a la, ¿no? A la cara, ya, la cara tentorial o superior, ¿no? Es decir, acá está ¿el qué? El tentorio, también llamado la tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo, ¿no? Es una lámina de dura madre, ¿no? Estas partes del cerebelo, estas partes que constituyen la cara anterior, son las que están acá en contacto con esto, como ustedes han visto. Es Greta, ¿sí? Esta y esta están ahí. Pues eso se llama cara anterior. Y la otra cara, la cara inferior. El cerebelo es una estructura que prácticamente constituye como un telencéfalo, ¿no? Pero el telencéfalo, como este es el telencéfalo de todo el sistema nervioso central, este es el telencéfalo del sistema extrapiramidal, o sea, de las vías del movimiento semivoluntario, semiautomático. El cerebelo tiene pues una estructura que está conformada por dos hemisferios y un vermis. Se ubica por detrás del tronco encefálico, más o menos dando esa impresión como ese esquemita ahí, ¿ves? Tronco encefálico, protuberancia, bulbo, cerebelo hacia atrás. Entonces el cerebelo está posterior al tronco encefálico, como ustedes ven acá el bulbo, la protuberancia. Para poder ver la cara anterior hay que separar tronco encefálico de el cerebelo, de los hemisferios. Entonces eso yendo ya a las caras, entonces ya no vamos a las caras acá. Acá, este es el cerebelo, esta es su posición normal, ¿no? Así ligeramente inclinado, como ustedes pueden verlo, ahí ven. Así es, de perfil. Entonces ya acá lo tenemos al cerebelo, ¿sí? Cerebelo, así es. Entonces, esto es así. Mirando el perfil, la cara superior, la cara inferior, la cara anterior. La cara anterior. ¿Ven acá estas estructuras? Corresponde. Ahora, el cerebelo está unido a la. Me pica la cabeza, no importa. El cerebelo está unido al tronco encefálico por los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Superior con el mesencéfalo, medio, protuberancia, inferior, bulbo. Entonces, estas estructuras corresponden a la parte de la cara anterior, los pedúnculos cerebelosos. ¿Ustedes ven acá esto? El nódulo. ¿Ustedes ven acá esto? La lingulita. Esta es la lingulita. Flaquita, la mano ha tomado leche. La lingulita. Luego, ven acá, hacia atrás, el lóbulo central. ¿Sí? Entonces, si lo vemos así junto, tiene el corte sagital a nivel del vermis, y hemos dicho, tiene un vermis en su porción medial y dos hemisferios y un vermis, tres caras y tres lóbulos también, ¿no? El lóbulo que nos faltaba mencionar es el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, que está dado por el nódulo acá y el flóculo, que es este flóculo, nódulo, flóculo, arquicerebelo, paleocerebelo, ¿sí? O cerebelo espinal, neocerebelo o cerebelo cerebral,
¿sí? Y arquicerebelo o cerebelo vestibular. ¿Por qué? Por su función, por su intervención en determinados tipos de movimientos. Movimientos en relación a la audición, movimientos en relación a la participación de la corteza cerebral en la modulación del movimiento fino, pero a través de esta vía intermedia y no como una vía directa. El cerebelo tiene vías aferentes, eferentes. Entonces, el cerebelo no puede intervenir directamente sobre el movimiento voluntario o involuntario si no lo hace a través de la corteza cerebral, que sí tiene una vía final común, que ustedes saben y han visto, ¿no?, en la neurona inferior. Entonces, y el otro es el cerebelo del verme, ¿no?, el cerebelo espinal, el que tiene que ver con la regulación del movimiento de las partes mediales del cuerpo, ¿no? Llámese musculatura del cuello, del tórax, de los miembros, ¿no?, y de las caderas. Por eso que las chicas cuando bailan ese tipo de baile hindú pueden cimbrearse muy bien porque tienen seguramente un cerebelo en esta parte que ha dominado mucho eso. Entonces ese para matizar un poco, ¿no? Entonces es así, ¿no? Acá hay una zona intermedia también, ¿no? Una zona más es funcional ya esa parte, ¿no? Porque en sí no lo vemos. Acá sí vemos un verme y dos hemisferios. Esta zona hemisferia de la intermedia es la que tiene que ver también con la modulación de los movimientos de los músculos de las extremidades, los laterales, ¿no es cierto? Músculos, extremidades, zona intermedia, ¿no? Acá también se distingue un surco intermedio entre la vermis y la parte lateral de los hemisferios cerebelosos. Ya. Entonces, viendo la cara anterior del cerebelo, nódulo, velo medular superior, ¿sí? Esta es una lámina nerviosa, velo medular superior, velo medular. Al fondo, el cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, nódulo. Entonces tenemos estructura de cuarto ventrículo, de cara anterior, nódulo, velo medular superior, língula, lobulillo central, ala del lobulillo central, vínculo de la língula, ala del lobulillo central, ¿sí? Y si ya lo vemos lateralmente por un corte, língula, lobulillo central, culmen, declive, folio o folia, cliva o declive, lo mismo, túber, pirámide, úvula y nódulo. Úvula, amígdala, nódulo, flóculo. Este es pirámide, lobulillo digástrico biventral. Túber, lobulillo semilunar inferior. Nódulo, flóculo. Acá, língula, lobulillo central, ala del lobulillo central, declive, lobulillo cuadrangular, ¿sí? La cliva o declive, lobulillo cuadrangular. Y luego el folio, lobulillo simple, ¿sí? Esas son las relaciones de las partes del vermis con los correspondientes hemisferios. Eso en cuanto a la cara anterior. Entonces, pedúnculo, ya revisamos toda esta parte. El cuarto ventrículo, eso es lo que se ve en cara anterior. En cara superior, ¿qué vemos acá? Se ve pues, cara superior, algunos lo consideran lobulillo central, el lobulillo central, el culmen, el declive y la folia o el folio, ¿no? Y sus vinculaciones, ¿no? El ala del lobulillo central, el lobulillo cuadrado, el surco primario. Este es el surco, ¿cómo se llama? ¿Ya lo han revisado? ¿Cómo se llama este surco? ¿Ah? Póstero superior. El surco póstero superior, ¿sí? Algunos le llaman post-semilunar, creo, me parece, en el néter. Este surco importante también. Este surco separa entonces al lobulillo simple del lobulillo semilunar superior, ¿no? Y el surco primario separa al lobulillo simple del lobulillo cuadrangular. Y también a su vez el surco primario delimita lo que se conoce como lóbulo anterior, ¿sí?, o paleocerebelo, del lóbulo posterior o neocerebelo. Y por acá abajo también hay otro surco, el surco úvulo nodular, que no está muy bien definido acá porque la conservación de la pieza, el úvulo nodular está acá, ¿sí? O posterolateral también le llaman a este surco, ¿sí? En un esquema plano,
lo tienen ahí en su libro, creo, en el ENEL. Ahí se puede revisar todos estos surcos, ¿no? Y otro surco que estamos olvidando acá es este surco, que es el surco horizontal, o cisura horizontal, ¿no? Que a su vez que separa el lóbulo semilunar superior del lóbulo semilunar inferior, también se dice que separa al hemisferio como si fuera la Tierra y el Ecuador, divide un hemisferio superior y un hemisferio inferior, a partir de esta cisura horizontal, ¿no? En la cara inferior del cerebelo, ¿qué se ve en la cara inferior? En principio, en cuanto a la dermis, tenemos acá el túber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Túber, pirámide, úvula y nódulo, este chiquito. Ahí está. Estos son estructuras de vermis de la cara inferior. Ya dijimos del vermis de la cara superior, de la cara anterior. ¿Ya, doctor? ¿Tiene un corte donde se vean los núcleos? Donde se ven los núcleos. Acá había, este creo, ese. ¿Ya? Y ya lo vimos las tres caras, ¿no? Anterior, superior e inferior. ¿Listo? Estas estructuras, ¿ya lo reconocen cómo se llaman? Las amígdalas. Y este de acá es la úvula amígdala. Nódulo, flóculo. Recuerden, ¿no? Flóculo, ¿ve? Nódulo, flóculo. Y acá también, de nuevo le repito, ¿ve? Acá que no está cortado, el nódulo está para atrás del tronco, ¿no es cierto? Pero estas estructuras son del flóculo, ¿ve? Sino que está medio deteriorada, pero en el libro ustedes lo van a ver bien bonito así, ¿no? ¿Sí? Estos son, ¿ve? ¿No? Por acá está el plexo coroideo también, es parte del plexo. Y por acá un poquito también que queda del flóculo. Este corte es muy interesante porque ya lo están valorando, ¿ve? Ha estado con este estado de conservación y acá ya está un poco áspero, ¿ve? Es que lo frotan, pues. Estas estructuras que ven acá, ¿ve? Como que se mete, y también cuando se hace un corte en el cerebelo, miren, es el árbol de la vida. Por la semejanza a las ramas de un árbol, pues un tronco, un árbol, una rama. Esta ramificación de forma arborizada es que conllevó al nombre de quienes lo revisaban antes a llamarle árbol de la vida, ¿no? En el cerebelo, pues también, como ustedes han revisado, el cerebelo tiene una sustancia gris, al igual que el cerebro, que el telencéfalo principal. Tiene una sustancia blanca, al igual, y tiene núcleos intracerebelosos, al igual que los núcleos que tiene el cerebro, ¿no? Que son los ganglios basales. En este caso hay los núcleos intracerebelosos que están en sustancia blanca y depende del corte para poder verlo. En ese corte apenas se ve algo del núcleo dentado. Pero también acá podemos revisar, miren, el velo medular superior, la protuberancia, el mesencéfalo, el bulbo, el piso del cuarto ventrículo, el velo medular inferior hacia abajo, el velo medular superior, el acueducto de Silvio, el óvex, ¿no? Esta confluencia que hace del otro lado y de este en forma de una V con vértice superior, que corresponde en parte al techo del cuarto ventrículo, pero en su parte que es el velo medular, y llega acá, este vértice, estructura de vértice superior, se conoce como la válvula de Biusen. Revísenlo, de repente van a encontrarse. Y en la parte inferior, el velo medular inferior también hace una estructura de forma triangular, opuesta a la anterior, y con el vértice hacia abajo y la base hacia arriba. Acá es la base hacia abajo y el vértice hacia arriba, que se llama la válvula de Tarim. Funciona como válvulas para el pasaje del líquido cefalorraquídeo, porque acá se va al tercer ventrículo y por acá viene del conducto del epéndimo, vía conducto central de la médula, ¿no es cierto? Entonces, repitiendo acá y aprovechando esta estructura, la língula es este delgadito nomás, el lóbulo central, el culmen, el declive, el folio, el túber. Acá está muy bonito el túber, la pirámide, la úvula y el nódulito que está destrozadito, ¿sí? El nódulo del flóculo que está para allá, ¿sí? La úvula con su amígdala, ¿ok? Ya, sí. La pirámide también. Ya, entonces esto en cuanto al cerebelo. La otra vamos a revisarlo, la parte de ahí vamos, las arterias.
las arterias del cortecito. Entonces el cerebelo tiene su irrigación, está dada por 3 arterias. La arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa posterior-inferior, esta es. La arteria cerebelosa inferior-superior, arteria cerebelosa inferior-posterior, inferior-superior, inferior-anterior, inferior-anterior, posterior, cerebelosa inferior-posterior, inferior-anterior, ¿sí? Las dos son inferiores. ¿Sí? Inferior anterior Una y es, inferior posterior. Sí. así es. Y la otra cerebelosa es la cerebelosa, que es esta, es la cerebelosa superior. Ahora, ¿de dónde vienen estas? Vienen de las arterias vertebrales, ¿no? Esta de la arteria vertebral, pero acá las arterias vertebrales que nacen de los troncos brachiocefálicos, en el lado derecho la vertebral nace del tronco brachiocefálico, en el lado izquierdo viene directamente, ¿de dónde viene? En el lado izquierdo la arteria vertebral del callado de la aorta, ¿no? Ascienden por las apófisis transversas de las vértebras cervicales y llegan hacia arriba pasando por el agujero magno lateralmente al tronco encefálico, es decir, lateralmente a este bulbo. A este nivel se fusionan y dan una sola arteria que es la basilar. La basilar da arriba, antes de bifurcarse en arteria cerebral posterior, da una arteria que es la cerebelosa superior, ¿no? Y abajo, la cerebelosa inferior anterior y más abajo, la cerebelosa inferior posterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? A partir de esta arteria basilar, hay pues unas ramitas pequeñas, ¿no? Las arterias pontinas, la arteria laberíntica, no está acá, acá estuvo, pero se lo han eliminado. Ahora, bueno, esto aprovechamos para revisar parte del polígono de Willis: arteria cerebelosa posterior, cerebelosa anterior, cerebral posterior, cerebral anterior en su segmento 2, segmento 1, comunicante anterior, esta es la comunicante posterior, ¿sí? La cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral posterior. Este es el polígono de Willis, en parte conservado, ¿no? Y bien, esto es lo que tenemos de objetivo, y acá finalmente este corte permitió ver Lenticular. ¿cómo se llama este núcleo intracerebeloso? Que tiene forma de una oliva. El caudado. El cerebelo. Cerebelo. ¿Dentado? Dentado. Tiene la boca, la abertura medial. Bolsita. ¿Sí? Este es el dentado. Yo no lo veo. Ahora, otro núcleo no se ha podido obtener en este corte, ¿no? Acá también puede verse, mira, parte del árbol de la vida. Sí, un poquito. ¿Y esto a qué corresponde? Ahí está, miren. Mesencéfalo, protuberancia. ¿Sí? Línea media, acá es vermis, ¿sí? Vermis, pero le he cogido parte, ¿no? Vermis. Un pedacito. Entonces, si quisiéramos saber por dónde estaría más o menos el del fastigio, por acá, pues, ¿no? Cuarto ventrículo, medial, desde el vermis medial, ¿sí? Posterior al cuarto ventrículo, ¿sí? Y en la línea media. Pero depende del corte que se le haga para poder encontrar esa estructura. Esto es lo que tenemos que haber revisado hoy día.